Cualquiera que haya ido a Jerusalén, incluso aunque no sea especialmente religioso, seguro que se ha sentido tocado por ese ambiente especial que se vive en esa ciudad, sobre todo en la parte vieja de la ciudad. Una ciudad que es la ciudad sagrada para tres grandes religiones y en muy pocos metros, a corta distancia, están lugares sagrados de esas tres religiones. De hecho, la Mezquita de la Roca, desde donde según los musulmanes Mahoma ascendió al cielo, está sobre el muro de las Lamentaciones, el lugar donde estuvo el antiguo templo de Jerusalén. Y a no muchos metros de allí, casi, tapándolo con la sombra, está la cúpula del Santo Sepulcro. Y cuando cristiano entras en esa basílica del Santo Sepulcro, realmente la emoción te llena, hasta el punto de que con frecuencia la única forma de dar salida a esa emoción son las lágrimas. Allí se ven esas multitudes de cristianos procedentes de todo el mundo que hacen, y no les importa, hacen largas filas, largas horas de espera para poder tocar el lugar donde fue clavada la cruz de Cristo en la roca del Gólgota, o para poder tocar y besar la losa que cubrió el sepulcro donde pusieron el cuerpo destrozado, el cadáver destrozado de nuestro Señor. Pero después de la emoción vienen inevitablemente las preguntas. ¿Qué hace ahí esa silla con un cordel entre sus dos brazos donde nadie se puede sentar y que está a pocos metros del lugar donde crucificaron a Cristo? ¿Por qué está la iglesia tan vieja, tan mal arreglada? Y esa escalera que está en la fachada del templo, siempre también viejísima, justo debajo de una ventana. ¿Por qué está eso así? Te haces preguntas e inmediatamente te dan una respuesta. Es el status quo, te dicen, el status quo. Pero, ¿qué es eso? Pues el status quo es un acuerdo al cual se llegó entre las grandes religiones cristianas, entre las grandes iglesias cristianas que tenían presencia de alguna manera, ¿no?, en el Santo Sepulcro, bajo la dominación turca, la dominación otomana. El 8 de febrero de 1852 se decidió que todo tenía que quedarse tal y como estaba, para siempre. Eso es el status quo. Es decir, la silla donde estaba, la escalera donde estaba, el reparto, por ejemplo, de los horarios, el reparto de las capillas, todo tal y como estaba. Mejor no moverlo para no enfrentarnos. El status quo ha regido y sigue rigiendo hasta entonces, y se da la paradoja, por ejemplo, de que las llaves del Santo Sepulcro, las llaves de la Basílica, las tiene una familia musulmana que se las transmite de padres a hijos de generación en generación. Es el status quo. Pero Jerusalén no tiene solo ese status quo, el status quo de la Basílica del Santo Sepulcro. La propia ciudad ha tenido estos años un status quo. Cuando se produce la descolonización, después de la ruina del Imperio Otomano, la descolonización de lo que era entonces un protectorado británico, las Naciones Unidas deciden, el 29 de noviembre de 1947, que ese protectorado tenía que dar lugar a dos estados independientes, uno judío israelita y otro palestino, árabe palestino. Pero decide que la ciudad de Jerusalén tenía que quedar al margen de ambos estados con un estatuto internacional. Bien, esto fue lo que decide la ONU en 1947, con 33 votos a favor, 11 de ellos eran de países árabes en contra y 10 abstenciones. Esto no se cumplió. Inmediatamente empezó la primera de las tres guerras sucesivas que los árabes lanzaron contra los judíos en 1948. Inmediatamente empezó la guerra y a raíz de ahí, pues Israel, el Estado judío, ocupó primero una parte y después definitivamente la ciudad de Jerusalén, y por lo tanto Jerusalén quedó convertida de facto en la capital judía. Pero como la ONU había dicho que tenía que tener un estatuto internacional independiente de ambos estados, los gobiernos no quisieron reconocer esa capitalidad
de Israel. Es decir, no quisieron reconocer que la capital del Estado judío fuera Jerusalén. Y por lo tanto mantuvieron sus embajadas en Tel Aviv. Los árabes, por supuesto, ni reconocieron en aquel momento, ni hasta mucho después, el Estado de Israel. Aún hay muchos países árabes que no lo reconocen. Es decir, se produjo ese status quo distinto del que gobierna la Basílica del Santo Sepulcro. Dejemos las cosas como están. Es decir, dejemos las cosas de tal manera que, aunque Israel domine Jerusalén, la capital no es reconocida como tal, es decir, no se le reconoce al Estado de Israel la capitalidad en Jerusalén, sino en Tel Aviv. Y en Tel Aviv es donde están las embajadas. Bien, este status quo ha sido así hasta hace muy poco. La Iglesia siempre apoyó el mandato de la ONU y siempre ha pedido esa internacionalización de Jerusalén para preservarla precisamente como ciudad de paz, como ciudad de encuentro y de diálogo entre tres de las mayores religiones que hay en el mundo: judíos, musulmanes y cristianos. Pero en caso de que esto no fuera posible, la Iglesia ha dicho que había que mantener el status quo. Ese status quo acaba de romperse por la decisión del presidente Trump de reconocer la capitalidad del Estado judío en Jerusalén. El Santo Padre ha pedido esta semana que esto no se hiciera porque ha advertido romper el status quo es poner en peligro la paz, una paz siempre precaria en la región, y de hecho ha comenzado ya una nueva intifada. Es decir, lo que hay que decir también para hablar de todo con franqueza es que lo que ha hecho el presidente Trump no es una cuestión que se le ha ocurrido. Es algo que fue aprobado por el Congreso norteamericano en 1995, bajo la presidencia de Clinton. Lo aprobó el Congreso, ciertamente, pero Clinton era el presidente de Estados Unidos en ese momento. Y ni Clinton ni sus sucesores en la presidencia quisieron aplicar esa ley, o sea, ese mandato, mejor dicho, del Congreso norteamericano. Y fueron prorrogando, no aplicándolo cada 6 meses. Cada 6 meses decían, mantenemos 6 meses más la no aplicación de este acuerdo. Pero Trump lo llevaba en su programa electoral y ahora lo ha cumplido. Bueno, la situación, como digo, puede ser gravísima. El Papa ha pedido que esto no se hiciera, no se le ha hecho caso. Vamos a ver qué pasa. Insisto, para la Iglesia, para los cristianos, lo mejor sería que se cumpliera lo que ha dicho, lo que dijo en el año 1947 las Naciones Unidas. 2 estados y Jerusalén como una ciudad internacional bajo mandato directo de la ONU, para que no fuera de nadie, para que pudiera ser de todos. Y en vista de que eso no ha sido posible, pues entonces el status quo. Creo que tenemos que soñar. Tenemos que soñar, aunque sea una utopía, en que algún día Jerusalén será lo que su propio nombre indica: ciudad de paz y fuente de paz. Tenemos que soñar. Yo sueño con llegar un día a Jerusalén cantando el Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron: Jerusalén, Jerusalén, oh Jerusalén, que escribió en aquella famosa novela Dominique Lapierre, hablando precisamente de la conquista de Jerusalén en 1948, cuando la primera guerra de los árabes contra los judíos. Oh Jerusalén, ojalá que haya paz en tus muros y seguridad en tus hogares. Oh Jerusalén, que podamos verte un día, repito, aunque sea un sueño, que podamos verte un día como una ciudad de paz. Mientras tanto, mientras este sueño, esta utopía no se produce, nos unimos al Papa rezando por la paz, que no haya más guerra en la patria de Jesús, que no haya más guerra en la Tierra Santa, que si no se puede llegar a esta utopía o a este sueño, que al menos haya un statu quo o una situación que permita la paz y la convivencia, y que la ciudad de la paz no sea causa de guerra. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.